Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Os extendemos una cordial bienvenida a esta reunión dominical del 12 de julio del 2020. En esta ocasión os mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo a cada uno de ustedes donde se encuentren, de parte del Obispado. Vamos a empezar a la manera del Señor, recordando unos anuncios importantes. El próximo sábado, el sábado 18 de julio, a las 6 de la tarde tenemos nuestra actividad, el picnic del barrio Madrid 1. Será en la Dehesa de la Villa. Recuerden que será a las 6 de la tarde y están todos cordialmente invitados, entre otras cosas, para vernos después de mucho tiempo y para pasar una tarde agradable y amena. Les invitamos de que podáis asistir. Vamos a empezar esta reunión dominical a la manera del Señor con una primera oración y se la hemos pedido a nuestra hermana Lisette. Amado Padre Celestial, te doy las gracias, Señor mío, por todo este tiempo, por toda esta semana que nos has cuidado y nos has protegido, Padre. Te doy las gracias por mi familia, por cada uno de nosotros. Te agradezco también y te pido de forma muy especial por todos los misioneros del mundo entero. Te pido también por nuestros líderes de la iglesia y por todos los miembros, Señor mío. Y también te agradezco por este día domingo de reposo que nos das y que nos permites poder seguir alabándote, poder seguir escuchando tu palabra y aprendiendo más en nuestro evangelio. Y también de esa manera, Señor, poder sentir tu espíritu y ser guiados para ser mejores personas, para hacer siempre lo correcto y para seguir cumpliendo con tus mandamientos y ser fieles, Padre. Te agradezco y te pido que siempre tu Espíritu esté con nosotros y reine tu amor en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermana Lisette. Para esta ocasión tenemos sostenimientos a nivel de estaca y de barrio. La estaca me ha pedido que podamos hacer el sostenimiento de la hermana Indira Mejía como maestra de seminario. Proponemos que se le sostenga. Todos aquellos que estén a favor, donde se encuentren, sírvanse a hacerlo. Si alguien hubiera que esté en contra, puede ponerse inmediatamente en contacto conmigo. Tenemos relevos y sostenimientos también a nivel de barrio. Han sido relevada la presidencia de la primaria y queremos darle un voto de agradecimiento a Gabriela Flores Arancibia, que estuvo sirviendo como presidenta, y a sus consejeras, a María Angélica Quispe Millones, que estaba sirviendo como primera consejera, y a la hermana Elizabeth Rosario Daniel Castillo como segunda consejera. Muchísimas gracias, hermanas, por su servicio excelente que habéis prestado durante este tiempo. Todos los que quieren sumarse a este voto de agradecimiento pueden realizarlo donde se encuentren. También han sido relevadas la hermana Nelly Vázquez Minaya como líder de música, la hermana María Julia Bocanegra Quispe como maestra de HLJ, la hermana Felomina Lanusa Peñaflorida como maestra de valientes, la hermana María Cecy Ramírez como líder de guardería, la hermana Carmen Guzmán como maestra de HLJ. También han sido relevadas en la Sociedad de Socorro la hermana Mónica Chávez Coto como primera consejera y la hermana Indira Mejía como segunda consejera de la Sociedad de Socorro. A todas ellas os agradecemos infinitamente por su fiel servicio que han prestado. Todos los que se quieran sumar a este relevo pueden a un voto de agradecimiento, pueden realizarlo donde quiera que se encuentren. Tenemos sostenimientos. Ha sido llamada la hermana Camila Ancalle como presidenta de la primaria, a la hermana Felomina Lanusa Peñaflorida como primera consejera de la primaria, la hermana María Julia Bocanegra Quispe como segunda consejera, y proponemos que se le sostenga. Aquellos que estén a favor, sírvanse manifestarlo donde quiera que se encuentren. Los que estén en contra se pueden poner directamente en contacto conmigo. Han sido llamadas también la hermana Gabriela Flores Arancibia como primera consejera de la Sociedad de Socorro y la hermana María Angélica Quispe Millones como segunda consejera,
y proponemos que se les sostenga. A aquellos que estén a favor, sírvanse manifestarlo sosteniéndolos donde se encuentren. Y las personas que estén en contra pueden ponerse directamente en contacto conmigo. La hermana Carmen Guzmán ha sido llamada como líder de guardería y proponemos que se les sostenga. Aquellos que estén a favor, manifiéstenlo en el lugar donde se encuentren, y los que estén en contra pueden ponerse en contacto conmigo. Agradecemos infinitamente por apoyar en estos sostenimientos a nuestras hermanas. Vamos a seguir con esta reunión dominical, y para hoy tenemos el privilegio de escuchar las palabras de nuestra hermana Elena Esmeralda. Luego sus palabras escucharemos las palabras del miembro del Sumo Consejo asignado a nuestro barrio, el hermano Carmelo Kirse. Luego de estos dos discursos terminaremos con una última oración y se le hemos pedido al hermano Brian Leguizamón. Hermanos y hermanas, este es el tiempo donde más aferrado debemos estar al Salvador. Os instamos e invitamos a que puedan en todo momento recordarlo, puedan en todo momento aferrarse a Él y que podamos tener una vida centrada en Jesucristo. Nos queda poco para podernos encontrar. En el mejor de los casos, con todos ustedes nos reuniremos en la actividad del 18. Y invitamos de que hagan un esfuerzo para poder vernos después de mucho tiempo. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga. Enséñalo pues a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí ni morar en su presencia. Hola hermanos y hermanas, el tema del que hablaré hoy será sobre el arrepentimiento. Y para empezar, ¿qué es el pecado? ¿Y qué consecuencias o qué efectos tienen los pecados en nosotros? La fe en Jesucristo naturalmente conduce al arrepentimiento. Venimos a la tierra con el propósito de crecer y progresar, lo que constituye un proceso de toda la vida. Durante ese periodo todos pecamos, por lo tanto tenemos la necesidad de arrepentirnos. Algunas veces pecamos por ignorancia, otras por debilidad, e incluso hay ocasiones que lo hacemos por desobediencia deliberada. Ahora, respondiendo a la pregunta que hice al principio de qué es el pecado, Santiago dijo: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Juan describió el pecado como toda maldad y la transgresión de la ley. Es por eso que el Señor dijo que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan. Con excepción de Jesucristo, que vivió una vida perfecta, toda persona que haya vivido sobre la tierra ha pecado. Nuestro Padre Celestial, en su gran amor, nos ha proporcionado la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora, hermanos, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el medio que se nos ha dado que se nos ha proporcionado para liberarnos de nuestros pecados, como lo dije anteriormente, y recibir el perdón de ellos. Los pecados retrasan nuestro progreso espiritual e incluso pueden detenerlo. El arrepentimiento permite que progresemos y crezcamos espiritualmente de nuevo. Ahora voy a hablarles sobre los principios del arrepentimiento. Son 7. El primero es donde debemos de reconocer nuestros pecados. Segundo, donde debemos sentir pesar por nuestros pecados. El cuarto, donde debemos confesar nuestros pecados. El quinto, donde debemos restituir el daño. El sexto, donde debemos perdonar a los demás. Y finalmente, donde debemos de guardar los mandamientos de Dios. ¿En qué forma nos ayuda el arrepentimiento? El arrepentimiento y la expiación de Jesucristo llega a tener un efecto plenamente eficaz en nuestra vida. El Señor perdona nuestros pecados, nos liberamos de la esclavitud del pecado y encontramos gozo. ¿Cuáles son algunas de las posibles consecuencias de postergar nuestro arrepentimiento?
Los profetas han declarado que en esta vida es cuando el hombre debe de prepararse para comparecer ante Dios. Debemos arrepentirnos ahora mismo y cada día, ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y cuando nos levantamos por la mañana, debemos examinarnos para saber si el Espíritu de Dios está con nosotros. En la noche, antes de dormirnos, debemos de repasar lo que hemos hecho y dicho durante el día y pedirle al Señor que nos ayude a reconocer las cosas por las cuales debemos de arrepentirnos. Y al arrepentirnos todos los días, experimentaremos el proceso diario de llegar a ser perfectos, al igual que el alma, nuestra felicidad y nuestro gozo pueden llegar a ser intensos y dulces. Sé que estas cosas son verdaderas, que gracias al plan de Dios y la expiación de Jesucristo, yo puedo testificar de que Jesucristo nos ama, y que si guardamos los mandamientos seremos bendecidos, al igual que leer las escrituras, orar cada día y hacer siempre el bien. Vamos a ser bastante bendecidos por nuestro Padre Celestial. Comparto esto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Las Escrituras tratan abundantemente el tema de la resurrección. Yo voy a iniciar mis palabras con los primeros versículos del capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios, que está escrito para dar testimonio de ese acontecimiento extraordinario que es la resurrección de Cristo y de las consecuencias que dicha resurrección conlleva para los hijos de Dios. Aunque pueda parecer sorprendente, muchos de los cristianos en los primeros tiempos de la Iglesia se desviaban con facilidad de los principios más elementales, los más básicos, los fundamentales del Evangelio. En Corinto había cristianos que no creían en la resurrección de los muertos. Por esta razón, Pablo dedica un capítulo entero y bien largo a la doctrina de la resurrección. Escribe Pablo: «Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no retenéis la palabra, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, es decir, ya murieron. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al postrero de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí». El texto leído menciona que muchas personas vieron a Cristo resucitado, pero ojo, además contiene un testimonio personal de Pablo. Aquí Pablo nos da su propio testimonio de haber visto a Cristo resucitado. Recordemos que Cristo se le apareció 2 veces camino de Damasco. En una ocasión Pablo vio a Cristo y en la otra le oyó. Llegados a este punto, voy a leer de corrido el último versículo ya leído, el 8, y los 2 siguientes, el 9 y el 10, y después centraré el tema de mi discurso en estos 2 últimos versículos. «Y al postrero de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes bien he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo». Estos versículos, que puede parecer que son una cierta divagación ya que desvían del tema central de la epístola, que es la resurrección de los muertos, son en realidad, por un lado, una rotunda reafirmación de la autoridad apostolar de Pablo y por otro, un paradigma maravilloso de la doctrina de la gracia. Doctrina esta fundamental
en cuanto a cómo repercute la resurrección de Cristo en el género humano, que es el tema sobre el que Pablo está escribiendo. La gracia está además íntimamente relacionada con la expiación y con el arrepentimiento. Analicemos. Pablo llevaba sobre sí un estigma tremendo, el de haber sido perseguidor de los cristianos. De modo que en el versículo 9 él mismo declara esta indignidad por sus actos como perseguidor de la Iglesia de Dios, aclarando inmediatamente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Tajante, meridiano, clarísimo. Soy apóstol de Cristo no por mis méritos, por la gracia de Dios. Y para mostrar los frutos de la gracia en él, prosigue diciendo: y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes bien he trabajado más que todos ellos. He trabajado más que todos ellos. ¿Cómo suena? ¿Cómo interpretamos esto? Pues maravilla de las maravillas. Esta afirmación le da a Pablo la oportunidad de rematar nuevamente con la doctrina de la gracia. Y termina el versículo 10 diciendo: aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es decir, soy apóstol no por mis méritos propios, sino por la gracia de Dios, y he trabajado más que los demás, no por mí mismo, no yo, sino por la gracia de Dios que obra en mí. Aquí Pablo nos enseña que la gracia de Dios nos puede dar capacidades extraordinarias, la capacidad de trabajar más que a los demás apóstoles, a Pablo en este caso. Está muy claro que cada uno de nosotros tiene en su propia naturaleza importantes capacidades, talentos, las denomina la parábola. Sabemos también que con trabajo y esfuerzo podemos desarrollar esos talentos y aumentarlos, e incluso adquirir otros nuevos. Aquí Pablo nos enseña que existe además otro modo de aumentar y adquirir talentos, uno que desborda al mérito que nosotros podamos tener, que desborda al esfuerzo o al trabajo que nosotros podamos realizar. La humildad de Pablo en el reconocimiento de la gracia debe ayudarnos a tener presente que los buenos resultados que estemos pudiendo cosechar como consecuencia de nuestros actos, al menos en parte, no dependen de nosotros, o no dependen solo de nosotros, e incluso a veces no dependen en absoluto de nosotros. La humildad al reconocer la gracia nos ayuda a saber que todo está en manos de Dios, de su bondad, de su misericordia. Hermanos, en este punto del discurso surge la reflexión para el que lo prepara, y quiero compartir esta reflexión con vosotros, lanzando una serie de preguntas que yo mismo me he hecho. Cuando hago algo y me sale tan bien, que parece mentira, ¿habrá intervenido la gracia? ¿En qué manera? Cuando me siento Tarzán de los monos por lo que he sido capaz de realizar, ¡qué fenómeno soy! ¿He pensado en la gracia? ¿Pienso en la gracia de Dios? ¿Discierno la gracia de Dios? ¿Siento en mi alma la gracia de Dios? ¿Declaro la gracia de Dios? ¿Comprendo la gracia de Dios? ¿Busco la gracia de Dios? ¿Sé lo que es la gracia de Dios? Pensé al principio en hablar de la resurrección, pero poco a poco he acabado abrazando la gracia. Ahora os dejo con una doble invitación. Os invito a que hagáis la lectura completa del 1 Corintios 15 en casa y a que hagáis una reflexión minuciosa sobre la gracia. Concluyo con el último versículo de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este día de reposo que nos has dado, por este día, Señor, que podemos nosotros aprender más de ti, poder amarte más, Señor. Gracias también por darnos la fortaleza que necesitamos cada semana, Señor. Y te pido también que nos bendigas, que nos des la paz que necesitamos, la fuerza, que nos puedas guiar con el Espíritu, Señor, como siempre lo haces.
Te pido que derrames bendiciones sobre nosotros y te pido que nos ayudes, Señor, para que podamos aprender más de tu Evangelio. Gracias, Señor, también por todos los discursos que han dado los hermanos, y te pido que en esta semana que esté todo bien, Señor, y que estemos fuertes espiritualmente y temporalmente. Gracias, Señor, por también ayudarnos cada día para ser mejores. Te pido que bendigas a las personas también que necesitan de ti, que le puedas dar consuelo a las personas que están afligidas y que les puedas guiar a tu camino, Señor. Te pido también por los misioneros, que les puedas ayudar a poder hermanar más a los miembros y que puedas también ayudarle a que puedan encontrar más personas, Señor, para que tu pueblo pueda seguir creciendo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por un día más de vida también, y esto lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.